Hola, bienvenidos a mi canal T-Shell o DIY All. Hoy haremos este vestidito veraniego con volados en los hombros. En la cajita de descripción voy a dejar el link donde te explico en 5 minutos cómo hacer tu propio molde base, el cual vamos a usar. Comenzamos calcando el molde base delantero. Del escote del cuello bajamos 6 centímetros y con una regla escuadra marcamos una línea. De la sisa hacia afuera salimos 1 centímetro. Y de ese punto bajamos 1 centímetro. Luego unimos. En la parte de la cintura salimos 2 centímetros y unimos con el punto de la sisa. A la pinza la extendemos hacia afuera y marcamos el cruce. Desde la cintura hacia abajo marcamos 20 centímetros, hacemos una línea a la cual le vamos a marcar 1/4 de cadera más 2 centímetros. O sea que a la medida de nuestra cadera la vamos a dividir en 4 y a ese resultado sumamos 2 centímetros. Ahora desde la cintura hacia abajo marcamos el largo que queremos de nuestra falda. En mi caso es de 47 centímetros, pero le voy a restar 7 centímetros por el volado que va a tener en la parte de abajo. Luego unimos. En la esquina de la cintura vamos a medir con el centímetro el largo de nuestra falda y marcamos hasta donde llegue. Luego con una leve curva unimos. Cortamos el molde entero. Continuamos con la espalda, calcamos el molde base y con el molde delantero vamos a guiarnos y copiar la parte de la espalda. Seguimos en la parte de la sisa, salimos 1 centímetro hacia afuera y 1 centímetro hacia abajo. Unimos la sisa. Luego desde la cintura salimos 2 centímetros y unimos con la sisa. Luego calcamos el lateral de la falda y donde finaliza agregamos 3 centímetros hacia abajo. Luego unimos con el lateral con una curva suave. Para el bolsillo necesitamos un rectángulo de 14 por 17 centímetros. El volado superior tiene 20 centímetros por 1,5 metros. La medida también se puede sacar sumando 3 veces el total de la medida del busto. Y para el volado inferior corté 2 tiras de 9 centímetros por 1,5 metros. Seguimos con el corte. Con la tela doblada por la mitad colocamos la falda delantera en el lado del doblez y la falda trasera por el otro lado. Vamos a dejar 3 centímetros de distancia en la parte de la cintura de ambas faldas y 1 centímetro de distancia por el resto del contorno. Hacemos un piquete en el lateral donde empiezan los 3 centímetros de distancia y piqueteamos el centro del molde. Cortamos de la misma forma el forro de la falda. Ponemos el bolsillo arriba del molde delantero y ubicamos dónde lo vamos a colocar. Marcamos con un lápiz sus extremos.
con un hilo hilvanamos cada extremo como muestra en el video. Cortamos el bolsillo en la tela doble dejando 1 centímetro de distancia menos en la parte superior que vamos a dejar 3 centímetros y piqueteamos. Para el molde espalda doblamos un extremo de la tela y cortamos 1 centímetro de distancia. Con el molde delantero hacemos lo mismo, piqueteamos donde va la pinza y para la punta de la pinza hacemos el mismo procedimiento que el del bolsillo. Empezamos con el delantero. Cosemos únicamente las pinzas del busto. Juntamos piquetes y cosemos con costura recta. Luego colocamos el molde espalda enfrentando los derechos y cosemos laterales. En la parte de la sisa yo le pasé overlock, pero ustedes pueden utilizar costura zigzag o cualquier otro medio que tengan. Para terminar ambas sisas, doblamos entre medio centímetro y 1 centímetro hacia adentro y pasamos costura recta. Al volado superior le cosemos sus extremos con costura recta y zigzag. Con un alfiler marcamos el medio y también marcamos el centro del delantero y espalda. Ponemos hacia abajo el delantero y ahora unimos el centro del volado con el centro del delantero. El derecho del volado debe quedar con el reverso del delantero. Unimos con alfileres. Hacemos lo mismo con el lado de la espalda. Unimos la costura del volado con centro de espalda con el derecho mirando el reverso. Cosemos la parte del delantero y espalda. Luego hacemos un dobladillo al volado con costura recta y zigzag.
Para colocar el elástico vamos a necesitar la medida del contorno de los hombros y a ese total le vamos a restar 4 centímetros. Cosemos los extremos del elástico con costura zigzag. Por el lado de la espalda vamos a colocar la costura del elástico y sujetamos con alfileres. Luego, en el otro extremo del elástico va a ir con el centro del delantero y sujetamos con alfileres. Cosemos por el contorno del elástico con costura zigzag y a medida que pasa la máquina vamos estirando el elástico. Una vez terminado, doblamos hacia afuera el volado como se muestra en el video. Y vamos a pasar pespunte de zigzag por encima del lateral, que se indica. Siempre estirando el elástico y acomodando la tela. Seguimos con la parte de los bolsillos, doblamos la parte superior, nos guiamos por los piquetes que habíamos hecho y pasamos una costura recta. Antes de coser pasamos costura zigzag por todos sus lados. Luego doblamos 1 centímetro hacia adentro sus otros 3 laterales y sujetamos con alfileres. Ubicamos el bolsillo sobre la falda delantera en las marcas que habíamos hecho y cosemos los 3 laterales. Unimos las dos piezas de la falda trasera con costura recta y zigzag. Luego enfrentamos los derechos de la falda delantera y trasera y cosemos los laterales con costura recta y zigzag. Hacemos lo mismo con el forro de la falda. Luego vamos a meter el forro por adentro de la falda y vamos a unir reverso con reverso en la cintura con costura recta y zigzag. Una vez unido vamos a hacerle el dobladillo al forro de 1 centímetro hacia adentro. Meto la falda dentro de la prenda superior, enfrentando los derechos de la tela. O sea que la parte delantera superior tiene que quedar con la parte delantera de la falda. Unimos con alfileres los laterales y pasamos costura recta y zigzag por todo el contorno. Una vez terminado vamos a coser a 1,5 centímetros de la costura anterior con costura recta.
Ya tenemos nuestra costura y ahora la vamos a doblar hacia abajo, para el lado de la falda. Y cosemos por el borde dejando el espacio para el elástico. También vamos a dejar un hueco de 2 o 3 centímetros para poder meter el elástico. El elástico debe medir el contorno de la cintura menos 4 centímetros. Con la ayuda de un alfiler de gancho pasamos el elástico. Una vez pasado el elástico, cosemos sus extremos. Para los volados, comenzamos cosiendo con recta y zigzag los extremos de las tiras. Continuamos con el dobladillo de uno de los laterales. Pasamos costura zigzag y luego doblamos 1 centímetro hacia adentro y pasamos costura recta. Luego vamos a realizar por el otro lado los frunces con la máquina. Ponemos la puntada más larga y la mayor tensión. Continuamos con la colocación de los frunces en la falda. Ponemos los derechos de la tela enfrentados y sujetamos con alfileres. Luego pasamos costura recta y zigzag.